¿Sabes por qué tus oraciones no están siendo respondidas? ¿Por qué pides tanto pero recibes tan poco? ¿Por qué sientes que Dios, el universo, la vida, como quieras llamarlo, no te está escuchando? Déjame decirte algo que tal vez nunca nadie te ha dicho. No es porque no te quieran, no es porque no merezcas, es porque tu vida está en desorden y Dios no bendice el desorden. No puede, no porque no quiera, sino porque la bendición no tiene dónde aterrizar. Es como querer llenar un vaso que está boca abajo. No importa cuánta agua eches, nunca se va a llenar. Y hoy voy a compartirte algo que aprendí de mi cultura japonesa, algo que cambió mi vida por completo cuando lo entendí. El secreto no está en pedir más, el secreto está en ordenar tu vida para que la bendición pueda llegar. Esta mañana te levantaste y lo primero que viste fue desorden, tu cuarto desordenado, tu escritorio lleno de papeles, tu closet a punto de explotar, y tal vez ni siquiera lo notaste porque ya te acostumbraste a vivir en el caos, te acostumbraste a no encontrar las cosas, te acostumbraste a sentirte abrumado todo el tiempo y piensas que eso es normal, que así es la vida, pero no lo es. Y cada día que vives así, cada día que aceptas el desorden como parte de tu vida, estás bloqueando tu propia bendición, estás cerrando las puertas a través de las cuales la abundancia, la paz, las oportunidades quieren entrar. Los japoneses tenemos un concepto que se llama Seiri Seiton Seiso, organizar, ordenar, limpiar. Y no es solo una técnica de limpieza, es una filosofía de vida, porque entendemos algo que el resto del mundo parece haber olvidado, que el exterior refleja el interior, que si tu casa está en desorden, tu mente está en desorden, que si tu espacio está sucio, tu espíritu está sucio, que si tu vida está caótica, tus pensamientos están caóticos. No puedes tener paz afuera si no tienes paz adentro, y no puedes tener paz adentro si vives rodeado de caos. Y déjame preguntarte algo, ¿cómo está tu casa ahora mismo? ¿Cómo está tu cuarto? ¿Cómo está tu carro? ¿Cómo está tu escritorio? Si alguien llegara sin avisar en este momento, ¿estarías orgulloso de mostrarle tu espacio o te daría vergüenza? Y no te estoy juzgando, te estoy retando, porque sé que muchos de ustedes están pidiendo más dinero, más oportunidades, más bendiciones, pero no están cuidando lo que ya tienen, no están respetando lo que ya se les dio. Y ahí está el problema. Hay una parábola en la Biblia que habla de esto, la parábola de los talentos. ¿La recuerdan? Un hombre le da a sus siervos talentos, a uno le da 5, a otro 2, a otro 1. Los que recibieron 5 y 2 los multiplicaron, pero el que recibió 1 lo enterró. Y cuando el hombre regresó, le quitó ese talento y se lo dio al que tenía 10. Y la lección es clara: a quien cuida lo poco se le dará mucho, pero a quien no cuida ni lo poco, hasta eso se le quitará. Y tu casa, tu espacio, tu cuerpo, tu tiempo, eso es lo poco que se te dio. Y si no lo cuidas, si vives en desorden, en suciedad, en caos, ¿cómo esperas que se te dé más? Déjame contarte una historia. Hace unos años estaba dando una conferencia en Medellín y después del evento una mujer de unos 35 años se me acercó. Me dijo: Kenji, llevo 3 años orando por un mejor trabajo, 3 años pidiendo que me salga algo mejor, pero nada pasa y siento que Dios no me escucha. Y yo le hice una pregunta que la sorprendió. Le dije: ¿cómo está tu casa? Ella me miró confundida. Me dijo: ¿qué tiene que ver mi casa con mi trabajo? Y yo le dije: todo. Cuéntame cómo está tu casa. Y ella empezó a describirla. Me dijo: bueno, está un poco desordenada. Tengo ropa acumulada que no sé si donar o guardar. Tengo papeles por todos lados. Mi cocina siempre está sucia porque no tengo tiempo de lavar los platos. Mi cuarto tiene ropa limpia en una pila y ropa sucia en otra pila y ya ni sé cuál es cuál. Y yo le dije: ahí está tu problema, no es que Dios no te escuche, es que no hay espacio en tu vida para recibir la bendición. Imagínate que yo quiera regalarte algo hermoso, algo valioso, pero cuando llego a tu casa no hay dónde ponerlo. Está todo ocupado, está todo lleno de cosas que no sirven, de desorden, de basura. ¿Dónde voy a poner mi regalo? No puedo, tengo que esperar a que limpies, tengo que esperar a que hagas espacio. Y lo mismo pasa con las bendiciones, están esperando, están listas, pero no pueden entrar porque no hay espacio. Esa mujer me miró y se le llenaron los ojos de lágrimas, porque entendió algo profundo, que ella misma era el obstáculo, que no era Dios quien no estaba respondiendo, era ella quien no estaba lista para recibir, y me prometió que iba a llegar a su casa y limpiar todo, que iba a ordenar su vida, que iba a hacer espacio, y 2 meses después me escribió, me dijo: Kenji, no lo vas a creer. Una semana después de limpiar mi casa, de ordenar todo, de deshacerme de lo que no necesitaba, me llamaron para una entrevista de trabajo, y conseguí el trabajo. Y es mejor de lo que había pedido. Y sé que suena loco, pero siento que cuando limpié mi casa, limpié mi vida y todo empezó a fluir.
Y no es magia, no es superstición, es un principio espiritual, que la energía fluye donde hay orden, que la bendición llega donde hay limpieza, que las oportunidades aparecen cuando hay espacio para recibirlas. Y esto no lo digo solo yo, todas las tradiciones espirituales lo dicen. El budismo habla de la limpieza como purificación, el cristianismo habla de tener la casa en orden, el judaísmo habla de la santificación del espacio. Todas entienden que el orden exterior afecta el orden interior y el orden interior atrae la bendición exterior. Los japoneses aprendimos esto desde niños. En Japón, los niños limpian su propia escuela. No hay conserjes en las escuelas japonesas. Los niños barren, trapean, limpian los baños, todo. Y la gente dice, ¿por qué los hacen trabajar? ¿Por qué no contratan personal de limpieza? Y la razón es profunda, porque les estamos enseñando responsabilidad. Les estamos enseñando respeto. Les estamos enseñando que tú cuidas lo que es tuyo, que tú limpias tu espacio, que nadie más va a hacer por ti lo que tú debes hacer por ti mismo. Y esa lección se queda para siempre. Por eso en Japón ves calles limpias, ves parques limpios, ves baños públicos limpios. No porque tengamos ejércitos de trabajadores limpiando todo el tiempo, sino porque cada persona limpia su espacio, cada persona recoge su basura, cada persona entiende que el orden colectivo empieza con el orden individual. Y si cada uno cuida su espacio, todos vivimos en un país limpio, todos vivimos en un país ordenado, todos vivimos en un país bendecido. Pero aquí en Latinoamérica veo lo contrario. Veo gente que tira basura en la calle y después se queja de que el país está sucio. Veo gente que vive en el desorden y después se queja de que no progresa. Veo gente que no cuida lo que tiene y después se queja de que no tiene más. Y quiero gritarles, ¡despierten! El problema no está afuera, el problema está adentro, el problema eres tú. Ahora bien, déjame darte pasos prácticos, porque no vine aquí solo a hablarte del problema, vine a darte la solución. Y la solución empieza con 3 cosas, y las 3 cosas son 3 principios japoneses que si los aplicas van a transformar tu vida. El primer principio es Danshari, soltar, descartar, desprenderse. Los japoneses creemos que menos es más, que entre menos cosas tengas, más libre eres, que cada objeto que tienes requiere tu energía, requiere tu atención, requiere tu cuidado. Y si tienes demasiadas cosas, toda tu energía se va en cuidar cosas en lugar de crear vida. Y déjame preguntarte algo, ¿cuántas cosas tienes en tu casa que no has usado en un año? ¿Cuánta ropa tienes que no te has puesto en 6 meses? ¿Cuántos zapatos tienes que están solo ocupando espacio? ¿Cuántos papeles tienes que ya no sirven? ¿Cuántos objetos tienes que solo están ahí porque algún día los voy a usar y ese algún día nunca llega? Y mientras tanto, tu casa está llena, tu closet está lleno, tu mente está llena y no hay espacio para lo nuevo, no hay espacio para lo que realmente importa. Entonces el primer paso práctico es este. Este fin de semana vas a hacer limpieza profunda. No limpieza superficial, limpieza profunda. Vas a sacar todo de tu closet, de tus cajones, de tus repisas, todo. Y vas a hacer 3 montones, lo que usas, lo que no usas pero tiene valor sentimental y lo que no usas y no tiene valor. Y ese tercer montón, ese se va, se dona, se regala, se tira, pero se va de tu casa porque está ocupando espacio que podría estar ocupado por bendición. Y sé que me vas a decir, pero Kenji, es que esto me lo regaló mi mamá, es que esto me costó caro, es que algún día lo voy a necesitar. Y yo te digo, esas son excusas. Si no lo has usado en un año, no lo necesitas. Si te hace sentir mal cada vez que lo ves, no te sirve. Si solo lo tienes porque te da culpa tirarlo, ya es una carga, no un regalo. Suéltalo, libéralo, libérate. Déjame contarte otra historia. Esta es de Bogotá. Conocí a un matrimonio que estaba pasando por una crisis terrible. Económicamente estaban mal. Emocionalmente estaban peor y estaban a punto de separarse. Y cuando visité su apartamento entendí el problema. Estaba lleno de cosas. Muebles que no usaban, electrodomésticos que no funcionaban, ropa de hace 10 años, juguetes de cuando sus hijos eran pequeños y sus hijos ya tenían 18 años. Toda su casa era un museo de su pasado. Y les dije, ustedes no pueden avanzar porque están viviendo en el pasado, están rodeados de lo que fue y no hay espacio para lo que puede ser. Y les propuse algo, les dije, denme un fin de semana, vamos a sacar todo lo que no sirve, todo. Y ellos aceptaron y sacamos bolsas y bolsas y bolsas de cosas, donamos casi el 60% de lo que tenían. Y cuando terminamos, su apartamento se veía vacío, pero no se sentía vacío, se sentía liberado, se sentía espacioso, se sentía como que por fin podía respirar. Y ellos también me dijeron, sentimos como si nos hubieran quitado un peso de encima, como si lleváramos años cargando algo pesado y por fin lo soltamos. ¿Y saben qué pasó? 2 semanas después, él consiguió un trabajo mejor. Un mes después, ella empezó un negocio que había estado posponiendo por años.
3 meses después me escribieron para decirme que su matrimonio estaba mejor que nunca, que habían vuelto a conectar, que habían vuelto a soñar juntos. ¿Fue magia? No, fue principio espiritual. Cuando sueltas lo que no te sirve, haces espacio para lo que sí te sirve. Cuando limpias tu espacio, limpias tu mente. Cuando ordenas tu casa, ordenas tu vida. El segundo principio es seisou, limpieza. Y no hablo solo de limpieza física, hablo de limpieza profunda, de limpiar hasta lo que no se ve, porque la suciedad que no se ve es la que más daño hace. En Japón, cuando limpiamos todo. Los rincones, debajo de los muebles, detrás de las puertas, porque entendemos que la suciedad escondida sigue siendo suciedad y afecta la energía del espacio aunque no la veas. Y lo mismo pasa con tu vida. Hay cosas que escondes, cosas que guardas debajo de la alfombra, cosas que finges que no existen. Esa deuda que no quieres ver, ese conflicto que no quieres resolver, esa conversación que no quieres tener, esa disculpa que no quieres dar y piensas que si no lo ves no existe, pero sí existe y está ahí, contaminando tu vida, bloqueando tu bendición, impidiendo que avances. Entonces el segundo paso práctico es este. Vas a hacer una lista de todas las cosas que has estado evitando, todas las cosas que sabes que debes hacer pero no quieres hacer. Puede ser hablar con alguien, puede ser pagar una deuda, puede ser terminar una relación tóxica, puede ser ir al doctor, puede ser perdonar a alguien, lo que sea, escríbelo todo y después escoge una, la más importante, la que más te pesa y resuélvela esta semana. No la pospongas más, no la escondas más, límpiala, resuélvela, sácala de tu vida. Porque cada cosa que evitas es un peso que cargas. Y entre más pesos cargues, más difícil es caminar, más difícil es avanzar, más difícil es volar. Pero cuando empiezas a limpiar, cuando empiezas a resolver, cuando empiezas a soltar esos pesos, te vuelves más ligero, te vuelves más libre, te vuelves capaz de recibir la bendición que está esperando por ti. Déjame contarte una historia personal. Cuando tenía 25 años, estaba en una relación que sabía que no iba a funcionar, pero tenía miedo de terminarla, miedo de estar solo, miedo de lastimar a la otra persona, miedo de tomar esa decisión. Entonces la prolongué, y entre más la prolongaba, peor me sentía, porque sabía que estaba mintiendo, que estaba viviendo una mentira, que estaba desperdiciando mi tiempo y el tiempo de otra persona, y mi vida estaba estancada, nada avanzaba, nada fluía, porque había desorden en mi corazón. Hasta que un día mi padre me dijo algo. Me dijo: Kenji, Dios no bendice el desorden. Si sabes que esa relación no es correcta, termínala. Ten el valor de limpiar tu vida. Ten el valor de ser honesto. Y va a doler. Pero el dolor es temporal, el desorden es permanente si no lo limpias. Y tomé la decisión, terminé la relación. Y dolió mucho. Pero 3 meses después conocí a la mujer con la que me casé, la mujer con la que tengo 2 hijos, la mujer con la que construí la vida que siempre quise. Y todo porque tuve el valor de limpiar, de soltar lo que no era correcto para hacer espacio para lo que sí era correcto. El tercer principio es seiketsu. Mantener la limpieza, porque no sirve de nada limpiar una vez y después volver al desorden. La limpieza no es un evento, es un estilo de vida, es una disciplina diaria. Los japoneses tenemos un dicho: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y vivimos por eso. Cuando usamos algo, lo regresamos a su lugar. Cuando terminamos de comer, lavamos los platos inmediatamente. Cuando algo se rompe, lo reparamos o lo desechamos. No lo dejamos ahí, no lo posponemos, lo hacemos inmediatamente. Y esa disciplina es lo que mantiene el orden, porque el desorden no llega de repente, llega poco a poco. Empiezas dejando un plato sin lavar, después son 2, después son 10. Empiezas dejando una prenda de ropa en la silla, después son 5, después tu silla desapareció debajo de ropa. Empiezas posponiendo una conversación difícil, después son 5 conversaciones, después tu vida está llena de conflictos sin resolver. El desorden es la acumulación de cosas pequeñas que no hiciste cuando debías hacerlas. Entonces el tercer paso práctico es este. A partir de hoy vas a aplicar la regla del 2 minutos. Si algo toma menos de 2 minutos hacer, lo haces inmediatamente, no lo pospones. No dices después lo hago, lo haces ahora. Lavar un plato, 2 minutos, colgar una prenda, 2 minutos, responder un mensaje, 2 minutos, tirar la basura, 2 minutos. Y cuando aplicas esta regla consistentemente, el desorden nunca se acumula, porque lo estás limpiando en tiempo real, lo estás ordenando mientras vives. Y aquí viene algo importante que muchos no entienden. El orden no es solo para que tu casa se vea bonita, el orden es para que tu mente funcione mejor.
Hay estudios científicos que demuestran que el desorden afecta tu capacidad de concentración, afecta tu productividad, afecta tu estado de ánimo, afecta tu nivel de estrés. Cuando estás en un ambiente desordenado, tu cerebro está constantemente procesando toda esa información visual y te agota, te distrae, te impide enfocarte en lo que realmente importa. Pero cuando estás en un ambiente ordenado, limpio, minimalista, tu mente puede descansar, puede enfocarse, puede crear. Por eso los grandes pensadores, los grandes artistas, los grandes líderes, todos tienen espacios ordenados, no porque sean obsesivos, sino porque entienden que el ambiente afecta el resultado, que si quieres pensar claro, necesitas un espacio claro, que si quieres crear algo hermoso, necesitas un espacio hermoso. Y déjame conectar esto con algo más profundo. La Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces déjame preguntarte, ¿cómo está tu templo? ¿Está limpio? ¿Está ordenado? ¿Está cuidado? ¿O está sucio, desordenado, descuidado? Porque si tu cuerpo es templo, tu casa también es templo. Es el lugar donde vives, es el lugar donde tu familia vive, es el lugar donde descansas, donde comes, donde te preparas para enfrentar el mundo. Y si ese lugar está en desorden, en suciedad, en caos, ¿cómo esperas que el Espíritu Santo habite ahí? ¿Cómo esperas que la bendición llegue ahí? No estoy diciendo que necesitas una casa perfecta, no estoy diciendo que necesitas ser obsesivo con la limpieza, estoy diciendo que necesitas respetar tu espacio, necesitas honrar tu hogar, necesitas cuidar lo que se te dio, porque es un reflejo de cómo te cuidas a ti mismo, es un reflejo de cuánto te valoras, es un reflejo de si estás listo para recibir más o no. Y déjame decirte algo que tal vez te sorprenda. La gente rica no es rica porque tiene casas ordenadas. Tiene casas ordenadas porque es rica en mentalidad, porque entiende que el orden atrae abundancia, que la limpieza atrae prosperidad, que el respeto por lo que tienes atrae más de lo que quieres. Y al revés también es cierto, la gente pobre muchas veces es pobre porque vive en mentalidad de pobreza. Y la mentalidad de pobreza se refleja en desorden, en suciedad, en no cuidar lo que tiene, porque total, no tengo mucho. Pero ese es el error. Precisamente porque no tienes mucho, debes cuidar lo poco que tienes. Precisamente porque quieres más, debes respetar lo que ya se te dio. Precisamente porque estás pidiendo bendición, debes preparar tu vida para recibirla. Y eso empieza con orden, empieza con limpieza, empieza con disciplina. Hace unos meses estaba en una conferencia en Barranquilla y un hombre levantó la mano en la sección de preguntas. Me dijo, Kenji, todo lo que dices suena muy bonito, pero yo trabajo 12 horas al día. Llego a mi casa cansado, no tengo tiempo para estar limpiando y ordenando. ¿Qué hago? Y yo le dije, precisamente por eso necesitas orden. Precisamente porque trabajas 12 horas, necesitas que tu casa sea un lugar de paz, no de caos. Necesitas que cuando llegues puedas descansar de verdad, no sentirte más estresado. Y no necesitas horas para limpiar, necesitas minutos. Necesitas la disciplina de hacer las cosas cuando las haces, de no dejar que se acumulen. Y le di un ejercicio. Le dije, esta semana cuando llegues a tu casa, no importa qué tan cansado estés, dedica 10 minutos a ordenar algo, solo 10 minutos. Puede ser la cocina, puede ser tu cuarto, puede ser el baño, pero 10 minutos. Y vas a ver que esos 10 minutos te van a dar más energía de la que te quitan, porque vas a dormir en un lugar ordenado, vas a despertar en un lugar ordenado, y eso va a cambiar cómo te sientes todo el día. Y un mes después ese hombre me escribió, me dijo, Kenji, no lo podía creer, pero tenías razón. Empecé a dedicar esos 10 minutos y ahora mi casa está mucho mejor. Pero lo más increíble es que yo estoy mucho mejor, duermo mejor, me despierto con más energía, me siento más en control de mi vida y hasta mi trabajo está mejorando porque llegó con mejor actitud, con mente más clara, con más enfoque. Eso es el poder del orden. Que no solo ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tu mente, ordena tu espíritu. Y cuando todo está en orden, la bendición puede fluir, las oportunidades pueden llegar. Las ideas pueden nacer, los sueños pueden hacerse realidad, porque hay espacio, porque hay claridad, porque hay preparación. Entonces déjame resumirte estos 3 principios. Primero, Dan Shari, suelta lo que no necesitas, libera espacio, dona, regala, tira, pero saca de tu vida todo lo que no te sirve, todo lo que solo está ocupando espacio, todo lo que te está robando energía. Este fin de semana, limpieza profunda, sin excusas. Segundo, say so. Limpia lo que está sucio, y no solo lo que se ve, también lo que está escondido. Resuelve los conflictos, paga las deudas, ten las conversaciones difíciles, limpia tu vida de verdad. Esta semana una cosa que has estado evitando, resuélvela. Tercero, seiketsu, mantén la limpieza. Haz del orden un estilo de vida, no un evento. Regla de 2 minutos. Si toma menos de 2 minutos, hazlo ahora. Y verás cómo el desorden nunca se acumula, y verás cómo tu vida empieza a fluir.
Y déjame decirte algo más, cuando empiezas a ordenar tu casa, algo mágico pasa. Empiezas a ordenar otras áreas de tu vida también. Empiezas a ordenar tus finanzas, empiezas a ordenar tu tiempo, empiezas a ordenar tus relaciones. Porque el orden es contagioso. Cuando lo aplicas en un área, naturalmente se extiende a otras áreas. Porque estás cambiando tu mentalidad, estás cambiando tu forma de vivir, estás cambiando quién eres. Y cuando eres una persona ordenada, una persona disciplinada, una persona que respeta lo que tiene, el mundo te responde diferente, la gente te respeta más, las oportunidades te buscan más, la bendición te encuentra más fácil, no porque seas mejor que otros, sino porque estás listo, porque preparaste tu vida para recibirla. Mi padre siempre me decía, Kenji, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, y el orden es disciplina, es hacer las cosas aunque no tengas ganas, es mantener tu espacio limpio aunque estés cansado, es respetar tu hogar aunque nadie te esté viendo, porque no lo haces para impresionar a otros, lo haces para honrarte a ti mismo, para honrar a Dios, para honrar la vida que se te dio. Así que te dejo con esto, Dios no bendice el desorden, no puede, no porque no quiera, sino porque la bendición necesita espacio, necesita orden, necesita preparación. Y si tu vida está en caos, si tu casa está en desorden, si tu mente está llena de basura, no hay donde poner la bendición. Está esperando, está lista, pero tú no estás listo y hoy es el día en que cambias eso. Hoy es el día en que limpias tu vida. Hoy es el día en que haces espacio. Hoy es el día en que te preparas para recibir todo lo que has estado pidiendo. Amigo, si este mensaje tocó tu corazón, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque cada notificación será un recordatorio de que tú decidiste ordenar tu vida. Hay verdades que uno aprende muy tarde en la vida y una de ellas es esta: no todo se cuenta. No porque la gente sea mala, no porque haya que vivir desconfiando, sino porque hay cosas que si se hablan antes de tiempo se debilitan. Hay procesos que si se exponen demasiado pronto se contaminan y hay semillas que si se muestran antes de brotar no florecen. Yo he visto personas talentosas fracasar no por falta de capacidad, sino por exceso de exposición. Y también he visto personas aparentemente comunes lograr grandes cosas porque supieron guardar silencio. Lo aprendí entre los japoneses, que son maestros de la discreción, y entre los latinoamericanos, que a veces hablan demasiado, tan rápido y tan alto, que asustan a sus propios sueños. Hay 5 cosas que uno debe mantener en secreto si quiere tener éxito, paz y propósito. 5 cosas que no se cuentan a cualquiera porque son delicadas, frágiles, sagradas. Y la primera es esta: tus planes antes de que estén listos. Pero hoy no quiero explicarlo todavía, hoy quiero preparar el terreno, porque para entender por qué uno debe guardar silencio, primero hay que comprender algo más profundo. El silencio no es escondite, es disciplina. Cuando uno es joven cree que contar todo genera apoyo. A veces sí, a veces no. La verdad es que muchas veces cuando uno comparte demasiado rápido, lo que recibe no es apoyo, sino duda. No es ánimo, sino comparación. No es fuerza, sino miedo ajeno. Y el miedo de otros, si uno no tiene cuidado, puede convertirse en el miedo propio. Un día, un joven en una conferencia me dijo: Kenji, siempre que cuento mis sueños, la gente me apaga. Mary, y yo le respondí: no te apagan, te están mostrando dónde debes guardar silencio. Hay conversaciones que uno tiene que aprender a convertir en oración. Hay ideas que uno debe escribir, no publicar. Hay proyectos que uno debe cultivar, no anunciar. Porque el éxito no se construye en la multitud, se construye en lo íntimo. En Japón se dice: el bambú crece 7 años debajo de la tierra antes de asomarse 1 centímetro. 7 años en silencio, 7 años sin aplauso, 7 años sin reconocimiento, 7 años que nadie ve. Pero cuando finalmente brota, crece más rápido y más fuerte que cualquier árbol. El éxito humano es igual. Lo que nadie ve es lo que sostiene lo que todos admiran. Por eso, cuando uno empieza un camino hacia el éxito, el silencio es protección. Protege la energía, protege la claridad, protege la identidad. Porque cuando uno cuenta demasiado, empieza a escuchar opiniones que no pidió, críticas que no necesita y juicios que no construyen.
Y no es falta de confianza, es inteligencia emocional. Es entender que no todo el mundo sabe cuidar lo que todavía es frágil en uno. La segunda cosa que uno debe guardar en secreto, aunque tampoco la desarrollaré todavía, es tu vida espiritual. No porque sea vergonzosa, sino porque es íntima. Lo espiritual pierde fuerza cuando se convierte en espectáculo. La tercera cosa que debe guardarse es tu proceso de sanación. No porque no puedas hablarlo, sino porque hay heridas que sanan mejor sin tanta mano externa tocándolas. La cuarta cosa es tus actos de bondad. El bien no se presume, se vive. Y la quinta es la más delicada, tu dolor más profundo. No para esconderlo, sino para protegerlo de quienes no podrían comprenderlo. Pero cada una la desarrollaremos más adelante. Quiero que hoy te quedes con una imagen. El silencio como un jardín donde tus decisiones crecen sin ruido. No es aislamiento, no es distancia, es madurez, es entendimiento, es respeto por lo que estás construyendo, porque cuando uno empieza a hablar menos y a escuchar más, descubre una verdad poderosa. Mucha gente opina, pero poca entiende. Mucha gente juzga, pero poca acompaña. Mucha gente critica, pero poca edifica. Y para llegar lejos, uno necesita más edificación que opinión. Cuando yo empecé a dar conferencias, cometí un error que muchos cometen. Contaba mis proyectos demasiado pronto. Y siempre aparecía alguien que decía, pero eso es muy difícil. Eso no va a funcionar. Eso nadie lo va a ver. Y en ese tiempo yo escuchaba y me debilitaba hasta que aprendí algo que cambió mi vida. No todo lo que escuchas es para ti. Y no todo lo que piensas debes decirlo. El silencio es una forma de respeto propio. Callo no porque no pueda hablar. Callo porque estoy construyendo. Callo no porque tema al juicio. Callo porque protejo mi visión. Callo no por desconfianza. Callo porque aprendí que lo sagrado necesita espacio. Hay quienes todavía creen que ser transparente es contarlo todo. No. Ser transparente es ser honesto, no indiscreto. Aprender a guardar en secreto lo que importa es una de las formas más altas de inteligencia emocional. Porque el alma, igual que la semilla, necesita oscuridad para germinar. Y con esto quiero empezar el viaje de este contenido. Nos adentraremos en esas 5 cosas que si sabes guardar, te harán más fuerte, más profundo, más sabio y más exitoso. No por magia, sino por coherencia. Si conoces a alguien que ha sido herido por hablar de más, compártele este mensaje. La vida no solo nos enseña a hablar, también nos enseña a callar. Hay una razón por la que tus planes deben mantenerse en silencio mientras apenas están naciendo. No es superstición, no es miedo, es protección, es disciplina, es estrategia emocional, porque los planes, cuando apenas son semillas, todavía no tienen raíces. Y todo aquello que no tiene raíces puede arrancarse fácilmente. En Japón, cuando alguien está aprendiendo un oficio, su maestro no le permite hablar de su avance durante meses. No es por control, es porque los japoneses entienden algo que en Latinoamérica solemos olvidar. Lo que se dice antes de tiempo se debilita. El maestro sabe que cuando el discípulo habla demasiado pronto, lo que busca no es compartir, es validar. Y la validación externa es un veneno muy dulce. Cuando uno necesita aprobación para empezar, deja de construir desde la convicción y empieza a construir desde el miedo. Por eso tus planes no deben publicarse, deben cultivarse. Muchos proyectos mueren no por incapacidad, sino por exposición prematura. Mueren porque la gente opina, mueren porque alguien se ríe, mueren porque otro proyecta su miedo, mueren porque uno mismo empieza a dudar. Yo he visto personas talentosas revelar sus sueños con tanta ilusión que no se dan cuenta del peso que están entregando al hacerlo. Se lo cuentan a alguien que no sabe escuchar, que no entiende procesos, que no distingue entre un sueño y una locura. Y basta un comentario pequeño para que el alma se desordene. ¿De verdad crees que puedes?
Eso ya lo intentó fulano y fracasó. Para tu edad eso ya no sirve. Eso no deja dinero. ¿Quién te crees? Y usted que estaba firme empieza a temblar, no porque su sueño sea débil, sino porque expuso su semilla a la tormenta equivocada. A veces la gente no te apoya no porque no te quiera, sino porque no es su visión, no es su sueño, no es su misión. Y pretender que entiendan algo que Dios puso en tu alma y no en la de ellos, es injusto para ti y para ellos. Por eso tus planes deben ser tus planes, privados, sagrados, protegidos hasta que estén listos. Y aquí viene una enseñanza profunda. Cuando tu plan está en silencio, tú eres el único que lo alimenta. Cuando tu plan se hace público, todos empiezan a alimentarlo o a drenarlo. Hay quienes creen que hablar de sus planes los hace más reales, pero la verdad es al revés. Lo que hace real un plan es la acción, no la palabra. La constancia, no la audiencia, la disciplina, no la aprobación. Cuando yo era joven cometí un error muy común. Contaba mis proyectos antes de tiempo. Era mi manera de sentirme acompañado. Pero un día, un señor mayor, de esos sabios silenciosos, me dijo: «Calla un rato, muchacho. El ruido agota más que el trabajo». Y tenía razón. Hablaba tanto de lo que iba a hacer que dejaba poca energía para hacerlo. Hablaba tanto que dispersaba. Hablaba tanto que empezaba a dudar. Fue Japón quien me enseñó a trabajar antes de hablar, a construir antes de anunciar, a avanzar antes de explicar, a guardar silencio cuando la raíz todavía estaba creciendo. Un día, en una empresa japonesa, escuché una frase poderosa: «Si lo dices antes de tiempo, no será tuyo». Y aunque sonaba exagerado, después entendí que se refería al poder de la intención. Cuando uno habla demasiado pronto, dispersa la fuerza. Cuando uno calla, concentra la fuerza. Por eso el éxito tiene un componente espiritual. No todo lo que nace en tu alma debe exponerse a la opinión pública. Hay cosas que Dios te reveló para que las construyas, no para que las expliques. ¿Cuándo entonces se debe hablar? Cuando esté listo, cuando tenga forma, cuando no pueda romperse con una opinión ajena, cuando ya no dependa emocionalmente del aplauso, cuando el sueño tenga raíces suficientes para sostenerse solo. Tu plan debe mantenerse en secreto hasta que sea más fuerte que tu duda, hasta que tu disciplina lo sostenga, no tu emoción, hasta que tu silencio lo proteja, no tu necesidad de contarlo. Y quiero decirte algo que quizá alivia tu corazón. No tienes que justificar tu silencio, no tienes que explicar por qué no cuentas todo, no tienes que pedir permiso para proteger tu visión. El que está construyendo no debe dar explicaciones. El que está soñando no debe hacer ruido. El que está sembrando no debe distraerse. Al final, tu plan no necesita ser anunciado, necesita ser vivido. Solo eso. Y si conoces a alguien que se desgastó por hablar demasiado pronto, compártele este mensaje. A veces lo que destruye un sueño no es la falta de talento, sino el exceso de ruido. La segunda cosa que uno debe mantener en secreto es su vida espiritual. Y quiero decir esto con delicadeza, pero también con firmeza. Lo espiritual pierde fuerza cuando se convierte en espectáculo. Pierde profundidad cuando se convierte en argumento. Pierde intimidad cuando se convierte en competencia. La vida espiritual no es para mostrar, es para sostener. No es para impresionar, es para fortalecer. No es para demostrar, es para transformar. Muchas personas hablan de su espiritualidad como si fuera un trofeo. Otros la publican como si fuera una campaña. Otros la comparan como si hubiera niveles: yo soy más espiritual que tú. Y no se dan cuenta de que lo espiritual no necesita aplauso, solo necesita silencio. En Japón, la espiritualidad es invisible. Nadie presume que medita. Nadie presume que ora. Nadie presume que agradece. Nadie presume que ayuna. Se hace, se vive, se encarna, porque entre ellos entienden algo esencial. Lo sagrado pierde su esencia cuando se vuelve ruido. Mientras vivía allá,
Me llamó la atención que en algunos templos está prohibido tomar fotografías. No es por turismo, no es por control. Es porque hay momentos que deben experimentarse, no capturarse. Porque la presencia se diluye cuando uno está preocupado por mostrarla al mundo. Y así es la vida espiritual. Cuando uno la expone demasiado, se debilita. Cuando uno la guarda, se fortifica. Yo he conocido personas profundamente espirituales que jamás lo dicen con palabras. Uno se da cuenta no por lo que hablan, sino por cómo viven, cómo respiran, cómo escuchan, cómo perdonan, cómo reaccionan, cómo tratan al que no les puede ofrecer nada. La espiritualidad verdadera no necesita publicidad, se nota, pero hay un riesgo grande hoy en día, convertir la vida espiritual en contenido, en marketing, en identidad pública. Y cuando la espiritualidad se convierte en exhibición, deja de ser espiritual y se convierte en personaje. Por eso digo que esta es la segunda cosa que uno debe mantener en secreto. No para esconder a Dios, no para ocultar la fe, sino para proteger la pureza del encuentro. Hay momentos en la vida que son demasiado profundos para compartirlos. Ese día en el que uno lloró en silencio y sintió que algo lo sostenía. Ese día en el que uno pidió ayuda con el alma en los huesos y la ayuda llegó. Ese día en el que uno sintió una luz que no sabe explicar. Esos momentos no se cuentan. Se guardan en el corazón porque son altar, no discurso. Son raíz, no adorno. Una mujer en una conferencia me dijo: Kenji, yo quiero contarle a todo el mundo lo que Dios hizo por mí. Y yo le respondí: cuénteselo, pero no lo use. Porque cuando uno usa lo espiritual como argumento, pierde el espíritu. Lo espiritual se comparte desde la humildad, no desde la presunción, desde el amor, no desde la imposición, desde el ejemplo, no desde la propaganda. Por eso, cuando uno cuida su vida espiritual en secreto, algo maravilloso ocurre. La fe se vuelve íntima, profunda, real. La conexión se vuelve constante y no dependiente de testigos. Se vuelve guía, se vuelve brújula, se vuelve compañía. Muchas personas pierden su vida espiritual porque la convirtieron en ritual público, pero nunca en conexión privada. Y cuando el público desaparece, desaparece su espiritualidad también. Lo que compartes se comparte desde la abundancia, no desde la carencia. Lo que guardas se guarda para fortalecer la raíz. Cuando uno tiene 15 años de vida espiritual profunda y silenciosa, nadie lo sabe, pero todos lo sienten. La paz se nota, la coherencia se nota, la humildad se siente, la presencia se percibe, la sabiduría se huele. Y algo más, la vida espiritual debe protegerse porque es vulnerable. ¿Sí? ¿Vulnerable? Cuando uno ora con sinceridad, el alma queda suave. Cuando uno se encuentra con Dios, el corazón queda abierto. Y si uno expone eso al mundo sin cuidado, hay personas que pueden herir lo que uno aún está aprendiendo a nutrir, no porque sean malas personas, sino porque no es su proceso, no es su sensibilidad, no es su momento. Por eso, proteger lo espiritual es proteger la salud emocional. No hay nada malo en compartir lo que uno cree, pero hay mucho riesgo en compartir cómo vive lo que cree. Eso es íntimo, eso es sagrado, eso es secreto. La vida espiritual no es un escenario, es un refugio, y el refugio solo cumple su función cuando es íntimo. Por eso, te digo con cariño, guarda tu vida espiritual en tu corazón. Protégela, cuídala, vívela. Permite que crezca hacia adentro, no hacia afuera, para que cuando hables, tu palabra no suene fuerte, suene verdadera. Si conoces a alguien cuya fe se debilitó por el ruido externo, compártele este mensaje. A veces, lo que la fe necesita no es más gente mirando, es más silencio acompañando. La tercera cosa que debes mantener en secreto es tu proceso de sanación. Y esto es delicado, porque en nuestra cultura nos enseñaron que sanar es contarlo todo, que sanar es hablar, repetir, explicar, exponer. Pero la sanación verdadera es un acto mucho más íntimo y silencioso de lo que nos hicieron creer.
Lo que está sanando dentro de ti aún es frágil. No está listo para el juicio, no está listo para la opinión, no está listo para el análisis externo. Porque lo que está en reparación necesita suavidad, no ruido. Cuando uno empieza a sanar, el alma se vuelve vulnerable. Es como una herida recién suturada. Cualquier mano brusca puede abrirla. Cualquier comentario ignorante puede sangrarla. Cualquier crítica puede infectarla. Por eso la sanación debe protegerse del exterior. No porque sea un secreto vergonzoso, sino porque es un proceso sagrado. En Japón, cuando un objeto de cerámica se rompe, no se expone inmediatamente. Se aparta, se limpia, se evalúa. Y recién cuando el artesano está listo, aplica la técnica del kintsugi, unir lo roto con oro. Pero nadie interrumpe ese proceso. Nadie opina sobre cómo debería pegarse. Nadie juzga si el objeto debió romperse o no. Nadie cuestiona el tiempo que toma. Porque todos entienden que lo que se está reparando debe ser tratado con honor. A veces nosotros no nos tratamos así. Queremos explicar nuestro dolor. Queremos justificar nuestro cansancio. Queremos contarle a todo el mundo por qué sufrimos. Y lo hacemos para no sentirnos solos, pero esa exposición puede ser una trampa. No todo el mundo tiene la sensibilidad para sostener un alma en reparación. No todo el mundo tiene el silencio para escucharte sin juzgar. No todo el mundo tiene la madurez para entender tu proceso sin contaminarlo con su miedo. Hay personas que cuando les cuentas tu proceso de sanación, en vez de ayudarte, te llenan de ansiedad. ¿Todavía estás en eso? ¿Por qué no superas ya? ¿No será que estás exagerando? ¿Y si en realidad no tienes nada? ¿Y si te estás victimizando? Y tú, que estaba reparando una grieta, terminas enfrentando un derrumbe emocional que no necesitabas. Por eso digo que la sanación no se expone, se cuida. Sanar no exige público. Sanar no exige testigos. Sanar exige silencio, exige tiempo, exige profundidad. Cuando alguien se está reconstruyendo, lo primero que necesita es respeto. Respeto por sus tiempos, respeto por sus heridas, respeto por su sensibilidad, respeto por su historia. La exposición temprana roba ese respeto. Y quiero decir algo, con amor, pero también con fuerza. Hay personas que disfrutan más de escuchar tu herida que de ver tu recuperación. Personas que solo quieren saber por curiosidad, no para acompañar. Personas que no buscan ayudarte, buscan información. Y cuando uno está sano puede manejar eso. Pero cuando uno está sanando, uno no tiene esa fuerza. Por eso tu proceso es tuyo, tu dolor es tuyo, tus lágrimas son tuyas, tu reconstrucción es tuya y debes protegerla como se protege un jardín que recién está brotando. Sanar no significa contarlo todo. Sanar es trabajar en silencio hasta que tu alma pueda hablar sin romperse. Sanar es convertir el dolor en sabiduría. Y la sabiduría no se anuncia, se encarna. Sanar es perdonarte y el perdón propio es un susurro, no un grito. Sanar es volver a confiar, pero primero contigo, no con otros. Yo he visto personas que sanaron más rápido cuando dejaron de explicarle al mundo lo que sentían. Y he visto otras que nunca lograron sanar porque querían que todos entendieran lo que ni ellas mismas habían terminado de comprender. Un hombre en una asesoría me dijo, Kenji, me siento peor desde que hablo con tanta gente sobre mi proceso. Y yo le respondí, es que tu herida no necesita ruido, necesita descanso. Ahí es, la reconstrucción emocional es igual que la física. Si tocas mucho la herida, no cicatriza. Cuando la sanación madura, cuando realmente se consolida, cuando ya tiene raíces, cuando ya no se quiebra con cualquier viento, ahí sí podrás hablar de ella si lo deseas. Pero ya no hablarás desde el dolor, hablarás desde la luz, no desde la herida, desde la cicatriz. Y la cicatriz, al contrario de la herida, ya no duele, enseña. Sanar es permitirte volver a ser. Pero volver a ser requiere un encuentro profundo contigo mismo. Y ese encuentro no siempre necesita espectadores. Si conoces a alguien que está tratando de sanar en medio del ruido, compártele este mensaje.
tal vez no necesita consejos, tal vez solo necesita silencio. La cuarta cosa que debes mantener en secreto son tus actos de bondad. Y esto sorprende a muchos, porque crecimos en una cultura donde todo lo bueno que hacemos queremos contarlo, publicarlo o anunciarlo, pero hay una verdad antigua que nunca pierde vigencia. Lo que es verdaderamente sagrado se hace en silencio. Lo he visto en Japón una y otra vez. La bondad más profunda no hace ruido, no busca aplausos, no desea reconocimiento. La bondad verdadera no lleva micrófono, lleva intención. Cuando yo era niño, mi padre me repetía una frase que con el tiempo se convirtió en una brújula para navegar la vida. Lo que haces para que te vean pierde su fuerza cuando te ven. Tardé años en entenderlo, pero cuando finalmente lo comprendí, algo cambió en mí, porque la bondad que necesita ser anunciada para sentirse válida deja de ser bondad. Se convierte en estrategia, en marketing emocional, en un intento desesperado por llenar vacíos internos. Un día, mientras trabajábamos en un barrio de Bogotá, un joven se me acercó y me dijo: Kenji, yo ayudé a una familia y nadie me agradeció. Ni siquiera lo mencionaron. Yo le respondí: si estabas buscando agradecimiento, no estabas ayudando, estabas negociando. La bondad no se negocia. La bondad se entrega, y lo entregado desde el corazón no necesita eco, porque su recompensa no viene de afuera. En Japón hay una expresión hermosa, okage-sama de. Significa algo así como: gracias a lo que no se ve, hoy estoy bien. Es reconocer que detrás de cada logro, de cada paso, de cada victoria, hay manos invisibles que nos sostuvieron sin pedir nada a cambio. A veces fueron nuestros padres, a veces un maestro, a veces un vecino, a veces un desconocido, a veces alguien que jamás supimos quién era. Y yo me pregunto, ¿no será que tú estás llamado a ser esa mano invisible para alguien? ¿No será que tu vida tiene el honor de ser un puente silencioso para los demás? ¿No será que tu mayor acto de bondad será justamente aquel del que nadie se entere? Hay personas que ayudan para sentirse superiores, otros ayudan para no sentirse culpables. Otros ayudan porque tienen miedo a ser vistos como indiferentes. Y otros ayudan porque simplemente aman. La diferencia es clara. Cuando ayudas desde el ego, necesitas testigos. Cuando ayudas desde el alma, necesitas silencio. El silencio purifica la intención. He visto cosas hermosas que jamás aparecerán en redes sociales. El joven que lleva comida a la abuela del barrio sin que nadie se lo pida. El hombre que paga la deuda de un vecino sin dejar su nombre. La mujer que ora por alguien que la hirió. El padre que sale de madrugada a trabajar sin contarle a nadie el cansancio que carga. La madre que se traga sus propias lágrimas para darle fuerza a su hijo. Esos actos no salen en fotos, no generan likes, pero construyen mundos, unen pedazos de almas, transforman generaciones. En cambio, cuando la bondad se convierte en espectáculo, se vacía, la motivación se diluye, la energía espiritual se contamina y la acción pierde su peso interior. Jesús alguna vez dijo que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Los japoneses lo interpretan de otra manera, pero llegan al mismo punto. La generosidad es más poderosa cuando no busca testigos, porque cuando ayudas en silencio, algo profundo sucede en tu corazón. Tu alma se expande, tu orgullo se reduce, tu espíritu se fortalece, tu carácter se pule y la vida te devuelve multiplicado lo que entregaste sin ruido. No porque sea un intercambio, no porque sea una recompensa divina, no porque exista una fórmula secreta del universo. No, es más simple. El bien que das en silencio te construye por dentro. Y cuando estás construido por dentro, el éxito te encuentra sin que tengas que perseguirlo. En Colombia, México, Japón, donde voy, siempre es lo mismo. Las personas que hacen el bien sin anunciarlo se vuelven más fuertes, más profundas, más estables emocionalmente. No viven dependiendo del aplauso. No viven mendigando gratitud. No viven esperando aprobación. Viven libres. Y la libertad es
uno de los ingredientes principales del éxito. Un alma libre actúa mejor. Un corazón libre decide mejor. Una mente libre crea mejor. Por eso, tus actos de bondad deben permanecer en secreto, porque si los haces para demostrar algo, pierden su esencia. Pero si los haces desde el amor, entonces se vuelven una semilla que germina sin que tengas que verla. El éxito no es un aplauso. El éxito es una consecuencia. Y una de sus raíces más profundas está en las cosas buenas que haces cuando nadie te está mirando. Así que cuida tu intención, cuida tu corazón, cuida tu silencio. Haz el bien, hazlo igual, hazlo siempre. Pero hazlo sin anunciarlo. Porque la bondad verdadera también necesita privacidad para florecer. La quinta cosa que siempre debes mantener en secreto es tu fortaleza espiritual. Y cuando digo espiritual, no hablo solamente de religión. Hablo de aquello que te sostiene por dentro cuando el mundo por fuera se cae. Hablo de esa conversación silenciosa que tienes contigo mismo cuando nadie más está ahí. Hablo de esa voz que te acompaña cuando piensas que no puedes más. Hablo de ese vínculo con lo divino, con la vida, con el propósito, que no necesita testigos porque es sagrado. En Japón, la espiritualidad no se grita, se vive, no se explica, se encarna, no se presume, se respira. Las personas no sienten la necesidad de decir, yo soy espiritual, porque la espiritualidad que necesita ser anunciada ya perdió su centro. La espiritualidad verdadera es como una raíz, invisible, profunda, silenciosa, pero es lo único que sostiene al árbol cuando llega la tormenta. He visto personas que hablan mucho de Dios, de fe, de energía, de vibración alta, pero su vida se quiebra ante el primer viento. Y he visto otras que no dicen una sola palabra, pero la vida entera les tiembla encima y aún así se mantienen en pie. Una vez, trabajando en una comunidad de Bogotá, conocí a una mujer que nunca mencionó su fe. Nunca la oí hablando de espiritualidad. Nunca la vi en un templo. Nunca la escuché citar un versículo, una frase, un mantra, pero cuando ella entraba a una habitación, se sentía paz. Y cuando hablaba, la gente descansaba. Cuando abrazaba, uno comprendía que algo superior la habitaba. Un día le pregunté, ¿de dónde saca tanta fuerza? Y ella me respondió, de donde no se cuenta, ahí entendí algo que jamás olvidé. Lo que realmente te sostiene no necesita validación de nadie. Tu espiritualidad no tiene que convencer a otros. Tu fe no tiene que ser defendida. Tu propósito no tiene que ser explicado. Tu conexión interior no tiene que ser publicada. Porque cuando una persona conecta con lo divino, lo sagrado, la vida, su alma empieza a tener un brillo que nadie puede imitar. Un brillo que no viene del maquillaje, ni del éxito, ni del aplauso. Viene del silencio, viene del dolor atravesado, viene de la resiliencia, viene de la búsqueda, viene de la caída y de la levantada. Viene de haber estado a punto de rendirse y no hacerlo. La espiritualidad auténtica es la que te sostiene cuando no hay testigos, cuando lloras solo, cuando el miedo te visita en la madrugada, cuando el camino se oscurece, cuando las puertas se cierran, cuando la vida parece no tener sentido. Ahí aparece esa fuerza interna que nadie te enseñó, pero que siempre estuvo adentro. Esa fuerza que no se puede fotografiar, que no se puede tuitear, que no puede entrar en una historia de Instagram. Esa fuerza que no se exhibe, porque exhibirla la debilita. Y te digo algo con honestidad. La mayoría de las personas no van a entender el origen de tu fuerza. Y no tienen por qué entenderlo, porque no vivieron lo que tú viviste. No lloraron lo que tú lloraste. No cargaron lo que tú cargaste. No sobrevivieron a lo que tú sobreviviste. Por eso tu relación con Dios, con la vida, con lo sagrado, debe ser tuya, tu refugio, tu tesoro, tu raíz. Compartirla está bien, pero exhibirla puede robarle profundidad. A veces, cuando contamos demasiado nuestra espiritualidad, la contaminamos con opiniones externas. Y la espiritualidad que depende de aprobación humana deja de ser espiritual y se vuelve social. Tú no necesitas justificar tu fe. No necesitas explicar tu propósito. No necesitas convencer a nadie de tu camino.
Lo que importa no es que lo entiendan, lo que importa es que te sostenga. Y cuando ese sostén interno es real, la vida cambia de una manera silenciosa pero contundente. Te vuelves más sereno, te vuelves más fuerte, te vuelves más paciente, te vuelves más compasivo, te vuelves más tú. Ese es el tipo de fortaleza espiritual que no se predica, se transmite. Por eso, esta quinta cosa debe permanecer en secreto. No porque sea prohibida, no porque sea vergonzosa, sino porque es sagrada. Lo que te salva no se expone al ruido. Lo que te sostiene no se presta para discusiones. Lo que te conecta no necesita aprobación. Tus hábitos espirituales, tus rituales, tus conversaciones con Dios, tu camino interior, eso es tuyo. Y cuanto más lo proteges, más te sostiene. A veces las personas me preguntan, Kenji, ¿cómo se mantiene uno fuerte en un mundo tan caótico? Y les digo la verdad, guardando para uno mismo aquello que lo sostiene. No es un secreto para esconder, es un secreto para cuidar. Sanarás más, crecerás más, te alinearás más y tu vida tendrá una fuerza tan tranquila, tan profunda, tan sólida, que la gente te verá y dirá, no sé qué tiene, pero tiene paz. Eso no se logra hablando, se logra cultivando. Gracias por acompañarme a través de estas 5 cosas que deben mantenerse en secreto, no para esconder la grandeza, sino para protegerla. Que tu vida sea un jardín interior, que tus raíces sean profundas, que tu silencio sea fuerte y que tu camino sea tuyo. Honro tu proceso, honro tu crecimiento, honro tu búsqueda. Y si este mensaje te acompañó, te sostuvo o te iluminó de alguna manera, entonces cumplió su propósito. No deje de suscribirse.